Capítulo 26. El fin de Parpaldía, parte 4. Puente del Dios 4, la Gran Armada Imperial. Arcaón miró hacia la niebla y vio docenas de destellos brillantes de color naranja que lo dejaron muy desconcertado. ¿Qué fue eso? ¿Explotaron los barcos enemigos?, preguntó el almirante. Crabón. Masivas columnas de agua sacudieron la flota imperial. Luego, grandes explosiones sacudieron la Gran Armada. 13 acorazados estallaron cuando los proyectiles de los acorazados enemigos encontraron su objetivo, brillando con tal intensidad que revelaron la posición de la flota imperial a los artilleros y telémetros de la flota anglo-alemana. Arcaón observó con horror cómo se desarrollaba la escena. Ordenen a los barcos a aumentar la distancia entre ellos a 800 metros. Ahora. Gritó Arcaón. En ello. Dijo un oficial. Puente del HMS Nelson, flota anglo-alemana. HMM, 13 explosiones. O destruimos esa cantidad de barcos o detonamos sus almacenes de municiones. Ordenen a los artilleros que concentren el fuego en la dirección de las explosiones, dijo Cunningham. Todos los barcos. Continúen disparando hacia la dirección de las explosiones enemigas. Gritó un oficial. Esto ni siquiera es una batalla, almirante, es solo una masacre unilateral, dijo otro oficial. Podrías decirlo así, oficial Wharton, pero esos aspirantes a Napoleón se lo merecen. Estamos cortando su ego y orgullo desde la raíz. Sus fuerzas armadas, dijo Cunningham. Los estadounidenses habrían llamado a esta batalla tiro al pavo, almirante. Y de los mejores, respondió Cunningham. La línea de acorazados y cruceros de batalla desató la devastación sobre la flota imperial. Dispararon tantas veces que algunos cañones se sobrecalentaron, pero como el alcance era cada vez más corto, pudieron empezar a usar sus baterías secundarias. Los cruceros de batalla alemanes informaron que se estaban quedando sin proyectiles HE, alto explosivo, los más eficaces contra acorazados, y tuvieron que cambiar a proyectiles AP, perforantes. Más y más barcos enemigos fueron destruidos. Quedaban 500 naves. Buque insignia Dios 4, Gran Armada Imperial. El puente estaba en caos. El enemigo atacaba desde casi 27 kilómetros, con tal potencia y ferocidad que destruyeron el 29% de la flota imperial. Y eso en menos de 42 minutos. Arcaón, un veterano de guerra experimentado, se quedó sin palabras. Estaba siguiendo la estrategia ideada por Natal para luchar contra Mu, la cual habría sido efectiva, pero esto era un absurdo. El enemigo comenzó sus salvas desde 27 kilómetros, un rango que Mu apenas podía igualar, y con una precisión de tiro al minuto. Pero estos terranos tenían una precisión, daño y velocidad mortales, sin mencionar que su cadencia de recarga era mucho más rápida. Para que la marina parpaldiana tuviera al menos una oportunidad, necesitarían estar a un rango de 16 kilómetros del enemigo, y eso era para el Dios cuarto. Pero les tomaría más de 20 minutos. A medida que la flota imperial avanzaba, más acorazados eran hundidos. Maldita sea. Maldita sea todo. Se dijo Arcaón a sí mismo. Entonces, una voz resonó en el puente. 8 enemigos se han formado a 20 kilómetros de nuestra flota en la niebla. Cuando Arcaón miró hacia esa dirección, justo cuando la niebla comenzaba a disiparse, vio la flota enemiga. Fue entonces cuando vio la línea de cruceros de batalla y acorazados con las enseñas de Gran Bretaña y Alemania. Cada uno era 6 veces el tamaño del Dios tercero y mucho más grande que cualquier cosa que Mu pudiera reunir. Tal tamaño. El destino de la batalla se decidió incluso antes de que comenzara. Dijo Arcaón. Arcaón estaba entre la espada y la pared. Se armó de valor. La flota imperial era el último bastión que se interponía entre las hordas de bárbaros superiores y el continente. La flota no podía rendirse. Pero tampoco podía retroceder. Si lo hacía, desmoralizaría gravemente al ejército imperial, que habría perdido la voluntad de luchar en esta guerra sin sentido. Arcaón dio sus órdenes. Todos los barcos de la armada. Carguen. Les mostraremos lo tercos que somos en la marina imperial. Dijo Arcaón. A medida que los acorazados avanzaban a toda máquina sin disparar, los cañones principales y secundarios de los acorazados enemigos giraron hacia ellos mostrando toda su banda de costado, y luego dispararon. Crabón. Docenas de proyectiles volaron hacia la flota imperial, destruyendo 30 barcos de una sola vez. En poco tiempo, la flota imperial se redujo a solo 400 naves. Los cañones secundarios del enemigo dañaron gravemente o mutilaron a los barcos imperiales. Entonces, Arcaón se dio cuenta de que algo estaba detrás de la flota imperial. Vio al resto de la fuerza enemiga, cruceros y destructores convergiendo desde los flancos.
Esta fue la jugada maestra de los terranos. Los cruceros pesados, liderados por el SMS Blucher, se estrellaron contra el flanco derecho, disparando y eliminando barcos a diestra y siniestra. Los cruceros ligeros, liderados por el HMS Galatea, en lugar de apoyar a los cruceros pesados, se desviaron y derribaron a los portaaviones de dragones imperiales que, de alguna manera, aún lograban evitar la destrucción masiva del bombardeo de los acorazados. Los destructores se colaron por los amplios espacios entre los barcos imperiales, usando sus cañones y torpedos para infligir daños severos. La flota imperial se redujo a 87 barcos. Almirante. Se lo ruego. Retroceda ahora. La muerte es inminente. No podemos perder el buque insignia. Dijo el comodoro Clark. No, comodoro. Respondió Arcaón. Barcos enemigos apuntando hacia nosotros. Almirante. Se lo ruego. Suplicó Clark. No, no lo haré. Replicó Arcaón. El Dios 4 disparó una salva hacia el HMS Sheffield, dañando su torreta frontal y al crucero pesado, el cual logró contener el daño muy rápidamente. Crabom. Docenas de proyectiles de acorazado impactaron al Dios 4, y el barco explotó con tal fulgor que muchos tuvieron que cubrirse los ojos. El humo de los restos del Dios 4 se hundía creando un manto masivo, más grande que la silueta de los propios acorazados. No quedó nada excepto señales reveladoras de fragmentos de metal y derrames de aceite. El barco simplemente desapareció de la faz de la tierra. Tras 2 horas de rescatar supervivientes, la flota continuó. Pasadas las 11:45 am, se escuchó un zumbido. La tripulación miró hacia arriba para ver la formación masiva de aviones de transporte y planeadores para ejecutar la Operación Tigre, un aterrizaje planeado de paracaidistas alemanes y austrohúngaros para capturar el cuartel general naval del Imperio y pacificar las guarniciones circundantes. La flota continuó su curso. Mientras tanto, cuartel general de la Marina Imperial. 28 de octubre de 1938. Kirya era un oficial naval de bajo rango asignado a la base naval, encargado del personal de limpieza, el puesto más bajo y el trabajo más vergonzoso en la Marina. Comandar conserjes y personal no esencial, cuyo grado en la sociedad, es decir, castas, era bajo. A veces lo ponían a cargo de algunos barcos pequeños, pero aparte de eso, se quedaba principalmente allí. Oye, Kirya, tus trabajadores no pueden limpiar una mierda correctamente. Haz tu trabajo bien o te patearé el trasero para que limpies los inodoros. Lo siento. Kirya tenía que tolerar insulto tras insulto, abusado verbalmente por oficiales de alto rango. Incluso los de menor rango se burlaban de él sin piedad. Ese tipo, él lo logró. Días atrás, Kirya fue a la reunión de su escuela naval de la promoción de cadetes 1616-1618, donde se encontró con Valus, quien ahora había ascendido al rango de vicealmirante, mientras que Kirya apenas podía esperar ser ascendido a capitán de corbeta dentro de este año. En sus días de escuela, ambos eran ferozmente competitivos, siendo rivales tanto en lo académico como en lo atlético. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, Valus obtuvo más y más elogios, mientras que Kirya estuvo atrapado en un triste puesto de oficial de bajo rango durante décadas. Recordó las palabras de Valus cuando surgió el tema de la muerte en batalla. Jaja. No hay forma de que un vicealmirante de una superpotencia que apenas vio combate en el frente muera en una batalla. Si sucediera por cualquier otra razón que no fuera un asesinato, en mis últimos momentos, estaré lamentando la destrucción del propio Imperio Parlpadian. Alguien que tenía todo lo que esperaba y lo dejó caer de sus manos. Kirya lamentó la pura absurdidad de la vida. Entonces, escuchó ruidos de zumbido desde arriba. Vio cientos de máquinas voladoras de metal volando constantemente hacia la base naval, y luego una gigantesca flota enemiga, liderada por 8 barcos masivos, navegando hacia la base. Kirya sintió que algo andaba mal. Claramente no pertenecían al Imperio. Intentó advertir a la base con su comunicador mágico, pero mientras luchaba con los controles, las máquinas voladoras soltaron varias figuritas, miles de ellas sobre la base. Corrió hacia la base para advertirles, pero mientras corría tropezó con una roca y cayó. Entonces. Crabom. Los acorazados de la flota enemiga bombardearon la base durante unos minutos. Cualquier cosa más allá de eso destruiría la base hasta el punto en que reconstruirla sería imposible. Miles de paracaidistas alemanes y austrohúngaros descendieron. Transportes de paracaidistas, momentos antes. Hombres. Espero que recuerden su sesión informativa en Altaras, justo como en las simulaciones. Revisen sus armas antes de saltar. Dijo el coronel alemán Klaus.
¿Sí? Además, asegúrense de proceder con precaución. Su base y su cuartel general podrían estar fuertemente fortificados. No subestimen a ningún enemigo. Dijo el coronel austrohúngaro Ludwig, abrochándose su MP-34. Sí, señor. Resonó a través del Ju-52. Coroneles. Estamos sobre su cuartel general. Prepárense para saltar. Dijo el piloto. 1 minuto a todos. Prepárense para saltar. Gritó Klaus. Las puertas del Ju-52 se abrieron, revelando la gran extensión urbana de estilo napoleónico de la ciudad de Stirland. Es una verdadera lástima que la mayor parte vaya a ser devastada. Salto. Gritó Klaus. Los paracaidistas se alinearon cerca de la puerta mientras saltaban. Vamos, vamos, vamos. Gritó Ludwig. Aquí va todo, coronel Ludwig. Saltemos. Dijo Klaus. Entendido. Respondió Ludwig, y ambos capitanes saltaron del Ju-52. Al ver esto, los imperiales lucharon por reaccionar. Organizaron a la fuerza de guarnición de 7.800 efectivos del cuartel general y reunieron a otros 1.500 infantes de marina y 1.200 soldados, en su mayoría cadetes adolescentes. Los paracaidistas aterrizaron dentro y alrededor del cuartel general, recogiendo sus armas que habían sido lanzadas por separado, pero coordinadas con el salto de tropas. Los planeadores aterrizaron cerca del enorme patio de desfiles de la escuela naval. De la 1 a la 18 compañía, síganme. El resto, asegure las inmediaciones y la escuela naval. Ordenó Klaus. ¿Ya lo oyeron, muchachos? De la 8 a la 12 compañía, síganme para asaltar el cuartel general. El resto, apoye a los alemanes y tomen todas las demás instalaciones. Proporcionen fuego de cobertura para las tropas de los planeadores. Ordenó el coronel Ludwig. Jawohl. Respondieron los paracaidistas. Entonces, justo cuando los hombres bajo el mando de Klaus y Ludwig irrumpieron en el ala oeste del cuartel general, quedaron bajo fuego pesado de artillería de retrocarga y ametralladoras Gatling. Maldita sea. Dijo un paracaidista alemán disparando su MP-38 contra el enemigo. A la mierda con esto. Dijo un soldado austrohúngaro, vaciando un cargador de ametralladora ligera ZB-30 sobre un grupo de soldados parpaldianos, matándolos. Hans, trae el Panzerfaust. Gritó Klaus. Sí, coronel, en ello. Respondió Hans, quien junto con otros trajo varios Panzerfaust. Muere. Gritó Hans al disparar un Panzerfaust contra una pieza de artillería enemiga, destruyéndola y distrayendo a los enemigos lo suficiente como para que los austríacos emergieran y abatieran a los restantes, hostiles acercándose. Gritó un paracaidista alemán mientras lanzaba una granada de palo. Aseguren el edificio. Gritó Klaus. No perdonen a nadie, excepto a sus oficiales. Dijo Ludwig. Los paracaidistas alemanes rompieron la puerta principal y comenzaron a limpiar el lugar de defensores. Mientras tanto, los paracaidistas austrohúngaros irrumpieron por las ventanas, sorprendiendo a quienes defendían el edificio. Los alemanes abatieron a una horda de infantes de marina imperiales que corría hacia ellos. Aseguren los niveles superiores. Gritó Klaus. Los paracaidistas, tras una feroz lucha, aseguraron los pisos, usando sus subfusiles y ametralladoras ligeras para suprimir la resistencia enemiga y avanzar. Más y más pisos cayeron bajo su control. Los paracaidistas austrohúngaros irrumpieron en una sala de conferencias donde se reunía un grupo de oficiales. ¿Quiénes son ustedes?, preguntó el oficial de bandera. Somos nosotros quienes deberíamos preguntar eso, amigo. Llévenselos. Dijo el capitán austrohúngaro. Los austríacos obtuvieron una captura masiva. No solo consiguieron un oficial de bandera, sino también a 2 subjefes del Estado Mayor Naval, un vicealmirante, 2 comodoros y al secretario naval. Los alemanes, por su parte, finalmente llegaron a la terraza del cuartel general. Hans, creo que ha llegado el momento, dijo Klaus. Entendido, coronel, respondió Hans, quien desplegó la bandera del Imperio Alemán. Plántenla, caballeros. Es el símbolo de nuestra victoria y triunfo sobre estos bastardos, dijo Klaus. Un soldado, Peter, corrió y arrancó la bandera imperial. Él y Hans plantaron la bandera alemana en el asta. Oye, Klaus. Llegaste aquí primero, injusto. Dijo Ludwig. ¿Y qué vas a hacer al respecto?, preguntó Klaus. Como sea, tenemos una gran cantidad de oficiales imperiales y nos llevamos el crédito por ellos. Pero bueno, ¿qué hacemos con los cadetes que hemos capturado? La mayoría son adolescentes estúpidos y desorientados, dijo Ludwig. Entrégaselos a los británicos.
Apuesto a que nuestros comandantes tienen el valor de manejar a un montón de mocosos inútiles, dijo Klaus. Dices algo con sentido por primera vez en mucho tiempo, dijo Ludwig. Hombres, planten nuestra bandera en la escuela naval y terminemos con esto. Dijo Ludwig mientras se marchaba. Los alemanes izaron formalmente la bandera imperial en el asta. Mientras tanto, los austrohúngaros bajo el mando de Ludwig capturaron la escuela naval y levantaron su propia bandera, señalando sus victorias y sirviendo como un recordatorio amistoso de que los aliados están literalmente a las puertas de Stirland. Mientras tanto, cerca de Duro, en el mar se encontraba la flota franco-germano-holandesa de más de 35 barcos, junto a docenas de transportes que llevaban a 30.000 soldados. La flota contaba con 2 acorazados y un crucero de batalla. El acorazado alemán SMS Oldenburg, de la clase de acorazados L-20E, que había sido modernizado profundamente, junto con el acorazado francés MN Dunkerque, y el crucero de batalla holandés HNLMS Haarlem, un crucero de batalla clase Nalx. Los holandeses compraron 2 de estos a Alemania en 1927. Destruyeron a la flota imperial fácilmente. Las fuerzas francesas, italianas y alemanas desde Alsacia lograron avances constantes, y si los aliados tomaban Duro, podrían unirse y fortalecer la fuerza de invasión. El general Bott fue asignado al mando de las fuerzas alemanas hacia Duro, y el portaaviones francés Bearn proporcionó apoyo aéreo. Palacio Imperial, Stirland. 29 de octubre de 1938. Daremos comienzo ahora a la reunión de emergencia nacional. Esta fue una conferencia histórica de Parpaldía. Este tipo de reuniones se llevaban a cabo durante crisis nacionales. Pero, en realidad, esta vez estaban allí para planificar una solución e intercambiar información sobre los terranos. Habían pasado casi 132 años desde la última vez que se celebró tal reunión, y eso se debió a la Tercera Guerra Civil Parpaldiana entre 1506 y 1512. Asistieron varios funcionarios de alto rango, tanto del gobierno civil como militares. Entre los asistentes se encontraban el emperador Ludius, la jefa de Asuntos Exteriores, Auditora Remille, el jefe del primer departamento, Elto, el jefe del segundo departamento, Rial, el jefe del tercer departamento, Caios, el mariscal de campo Mese, el gran almirante Walter, el director de la Junta de Gobierno, Pars, el ministro del Interior, Alexander, el secretario de Estado, Wallice, la ministra de Finanzas, Molly, varios ayudantes del Estado Mayor del Ejército y la Marina. Antes de que comenzara la reunión, se compartieron documentos y folletos entre los asistentes para resumir la cadena de eventos hasta ahora, información puesta en orden cronológico después de ser recopilada minuciosamente por el tercer departamento. Año 1639 del calendario central. El Principado de Cuatoine-Iquila hace contacto con la Organización Terrana de la Sociedad de Naciones en ese periodo. Ninguna otra nación conocía la existencia de la Liga. Pocos meses después, las naciones de Cuatoine-Iquila recibieron grandes cantidades de ayuda tecnológica y financiera de los terranos para industrializarse y modernizarse con ferrocarriles, electricidad y otras comodidades similares a las de Mu. Las naciones terranas de Gran Bretaña y Alemania detuvieron a la fuerza de invasión louriana de 4.400 barcos con solo 17. Las fuerzas combinadas de Francia, el Reino Unido, Estados Unidos y Alemania invadieron Louria en 4 días. Los señores de los Wyverns parpaldianos, en su expedición punitiva a Fen, provocaron un ataque de las naciones no beligerantes de Japón y Austria-Hungría, cuyos barcos masacraron a los Wyverns hasta el último. Después de la subyugación de Altaras, el imperio invade Fen, lo que resulta en la captura de Nishino-Miyako. En el camino, el transatlántico británico RMS Aquitania, un barco que se parecía a los barcos de pasajeros de Mu, fue capturado por los asaltantes del almirante Sios. Bajo las órdenes de Remille, más de 2.100 turistas de la Aquitania fueron masacrados, enfureciendo a los terranos, quienes procedieron a aniquilar la flota imperial y la legión terrestre. Las naciones del Reino Unido, Estados Unidos y Alemania presentaron un ultimátum a instancias de la Sociedad de Naciones, el cual contenía términos escandalosos. Remille declara una guerra genocida. El ejército germano-estadounidense toma el control de Altaras e instala a la princesa Lumilles como reina. Con el respaldo francés y británico, las provincias de Caledonia, Rochelle, Rouen, Boulogne y Ardeneux se separaron y crearon la República Alsaciana bajo la guía del republicano Henri Rousseau, provocando una reacción en cadena de revueltas y rebeliones nativas.
Las legiones alsacianas se amotinaron y desertaron junto con las flotas 13 y 19. Alemania y Estados Unidos envían oleadas de aeronaves mecánicas más grandes llamadas bombarderos para atacar infraestructura crítica en todo el imperio entre el 17 y el 24 de octubre. Aniquilación de la Gran Armada Imperial de 700 barcos por una fuerza conjunta anglo-alemana, y se descubre que tienen la capacidad de dispersar a sus soldados a través de sus máquinas voladoras, con las cuales más de 8.000 soldados alemanes y austríacos tomaron la Academia Naval y el cuartel general naval. Emperador, nuestra marina está severamente dañada y lisiada, por lo que no es de utilidad. Perdimos casi el 85% de nuestra armada y ahora solo podemos limitarla a la defensa y operaciones costeras. Los miembros principales de la Junta del Almirantazgo fueron capturados en el ataque al cuartel general naval. Ahora tenemos menos de 8 portaaviones de dragones en servicio, muy lejos de los 46 que poseíamos. Nos llevará 12 años recuperarnos, dijo el gran almirante Walter. Sin embargo, nuestras bases terrestres siguen en pie. Aprendimos de las desventajas de concentrar muchos activos en una sola área, por lo que comenzamos a dispersar a nuestros soldados y activos para minimizar el daño de los ataques de bombardeo enemigos. Con mi autoridad como mariscal de campo y jefe del Estado Mayor del Ejército, envío órdenes para la retirada de las tropas coloniales de las colonias controladas por la Junta de Gobierno para reforzarnos, dijo Mese. Espere, no puede hacer eso. ¿Qué pasa si las colonias se rebelan? ¿No puede usar las tropas de sus carísimas bases terrestres?, preguntó Bars. No. Si retiramos tropas de las bases, podríamos mantener nuestras colonias pero perder nuestra presencia militar global. Además, las juntas de gobierno fueron creadas explícitamente con el propósito de prevenir revueltas con sus gendarmes. La inmundicia bárbara nativa podría mostrar sus sucios dientes, pero nada más. En caso de secesión, siempre podemos reconquistar las tierras, pero por ahora debemos reunir tantos como podamos. Ya perdimos más de 340.000 soldados y tenemos dificultades para movilizar reservas. Para la seguridad de la capital, debemos hacerlo, dijo Mese. Pero. Sin peros, señor Bars, la orden ya fue enviada, los despliegues no serán revertidos, e incluso si lo hiciéramos, tomará tiempo llegar a las colonias, por lo tanto, no lo haré. El ministro del Interior, Alexander, se puso de pie. A juzgar por los informes de las batallas recientes, las fuerzas de los terranos son muy poderosas. Están más de 70 años más avanzados que nosotros. Todos sabemos que el comportamiento precipitado de la princesa Remille aquí presente ha sellado nuestra perdición. Quien envió órdenes para la masacre de 2100 turistas que no tenían nada que ver con ningún sabotaje, junto con muchos otros. No solo eso, esta tonta tuvo el descaro de desafiar sus órdenes explícitas de no declarar una guerra genocida. Esta guerra podría haberse evitado, fallamos en la oportunidad de entender a quien habíamos despreciado. Ahora pagaremos el precio. Entreguen a esta perra a los terranos. Dijo Alexander. Tonto de boca vil. ¿Cómo te atreves a hablar así de alguien de la realeza? Me aseguraré de, la perra llamada Remille intentó contraatacar, pero fue silenciada. Alexander, no olvides que esta es una reunión gubernamental y te pido que midas tus palabras cuidadosamente, dijo Ludius. Perdóneme por mi imprudencia, su gracia, dijo Alexander, antes de que el emperador le indicara que se sentara. Entonces, Caius se puso de pie. Antes de hablar, Excelencia, necesito una garantía imperial de que mi familia no será ejecutada por mis palabras. Te lo concedo, dijo Ludius. Su gracia, a través de mis contactos en Riem, he logrado seguir de cerca a los terranos. Creo que deberíamos aceptar su acuerdo de paz. Ya hemos perdido la vida de 200.000 soldados y otros 450.000 civiles, además de millones de heridos, todo debido a la indiscreción de la señorita Remille. Además de las reparaciones, entregaremos a cualquiera que esté en su lista de objetivos. El emperador, los jefes de departamento y la mayoría están a salvo, pero personas como Remille son su máxima prioridad. Nos obligarán a descolonizar y abolir la esclavitud, pero fuera de eso, tenemos una oferta muy indulgente, dijo Caius. ¿Hay alguna forma de ganar? Todas las vías que sugieres nos piden a nosotros, el poderoso Imperio Parpaldía, la superpotencia de la tercera civilización, una nación mundial de renombre, que nos arrodillemos y nos rindamos ante salvajes pretenciosos de manera humillante. Preguntó Ludius. Señor. No es eso.
Me niego a quedarme de brazos cruzados y ver el sufrimiento de nuestra gente. Muchos muertos, heridos y millones ahora sin hogar, todo por culpa de las locas ambiciones de una sola mujer. Estamos aquí para gobernar y dirigir al pueblo eficazmente, eso significa que debemos velar por sus mejores intereses. Literalmente, usted ha visto una década de destrucción de guerra causada en solo unos días. Más y más han perdido la vida. Si tenemos que deponer las armas, que así sea. Dijo Caios. No, me niego a rendirme cuando todavía tenemos un gran ejército terrestre. Aunque nuestra marina fue destruida, nuestros veteranos son valientes y lucharán hasta el último hombre. Me niego a tirar todo eso por la borda debido a unas cuantas muertes de campesinos miserables y pobres. ¿A quién le importa si mueren? Lucharemos hasta el final. Dijo Ludius, sin saber que este comentario haría que el pueblo se desilusionara de él cuando fuera derrocado por los aliados. Sí, su majestad, dijo Caios. La reunión continuó para discutir las contramedidas contra los terranos. Territorio de Cooce, Imperio Parpaldía. 30 de octubre de 1938. Para luchar contra las tiránicas juntas de gobierno, Aki se había unido a una organización rebelde y llegó a ser un miembro prominente a pesar de tener solo 19 años. Su grupo recibió financiación de los aliados, además de una cantidad significativa de fondos de la familia real de Cooce en el exilio, proveniente de la nación de Metz, en la tercera civilización. Alsacia había canalizado cientos de rifles Mauser hacia sus células junto con algunos oficiales alemanes para entrenar a la improvisada rebelión. Logró, de alguna manera, reunir a 6.000 hombres, una hazaña imposible para alguien como él. El nombre de este grupo rebelde era el Ejército de Reconstrucción del Reino de Cooce, CRA. Por la noche, eran entrenados por los alemanes, pero por la mañana fingían no hacer nada. Intercambiaban mensajes entre ellos a través de un método innovador: la comida. Por lo general, en los pueblos y ciudades mineras, la comida era proporcionada a los mineros por proveedores organizados por la empresa, y muchos escondían mensajes en las entregas de alimentos hacia ciertos distritos. Esto funcionaba perfectamente, ya que los imperiales ni siquiera sospechaban nada. Esa mañana, Aki estaba ocupado desayunando y sintonizando la radio en su cabaña cuando alguien llamó a la puerta. Aki se apresuró y abrió, revelando que era Ikia. Ikia, el amigo más cercano de Aki, era responsable de las operaciones de contrabando de armas, así como de coordinar a los mensajeros entre los distritos mineros. El ejército de la Junta de Gobierno se retiró. Comenzaron a retirarse hace 2 días. A las 5 de la mañana de hoy, casi todos los soldados han dejado Cooce. Ya no queda ni un solo soldado parpaldian en Cooce. Dijo Ikia, casi sin aliento. ¿Estás seguro de que esto no es algún tipo de trampa? Preguntó Aki. Escuché a los soldados charlar entre ellos. Escuché que la Marina Imperial fue destruida por las naciones terranas de Gran Bretaña y Alemania, quienes comenzaron la invasión de Stirland. El mando imperial ya comenzó la retirada de tropas de las colonias para reforzar la defensa de la capital. Dijo Ikia. Aki se sintió feliz. Había una brecha abrumadora entre las guarniciones imperiales y el CRA, pero ahora que la Sociedad de Naciones había hecho acto de presencia, con naciones como Alsacia, respaldada por los aliados, Napolia, respaldada por los soviéticos, Vinland, respaldada por los soviéticos, Cabornia, respaldada por los aliados, entre muchas otras naciones independientes que surgieron, los días del imperio estaban llegando a su fin. Ikia. Ha llegado el momento, dijo Aki. ¿Qué? Preguntó un sorprendido Ikia. Es el momento, para la primera batalla del CRA. Asaltaremos la oficina de la Junta de Gobierno exactamente a las 12 p.m. La destruiremos y nos moveremos para tomar las minas y otros activos en el camino hacia nuestra libertad. Dijo Aki. ¿Estás loco? Los ejércitos imperiales pueden volver pronto. Dijo Ikia. El ejército colonial no volverá. Defender su capital es más importante que desperdiciar sus esfuerzos para controlar una colonia lejana. Si rodeamos la oficina de gobierno con unos pocos cientos de hombres, todo caerá en un instante. Dijo Aki. Pero. Ikia fue interrumpido por el zumbido de la radio mágica. Interrumpimos nuestra programación habitual para esto. La reina Lumies de Altaras ha comparecido para dar noticias sobre un evento impactante. Ambos detuvieron su charla y sintonizaron para escuchar la transmisión. Aki encendió el receptor de imágenes mágicas que él mismo fabricó con chatarra de maquinaria excelente. El receptor cobró vida, presentando una imagen en blanco y negro que mostraba a Lumies subiendo a un podio. Lo que voy a decir ahora ha sido aprobado para ser revelado al mundo por la voluntad de la Sociedad de Naciones.
Hace 2 días, en los mares al sur de la capital imperial, Stirant, tuvo lugar una gran batalla naval en la que la flota combinada de los imperios británico y alemán, compuesta por 65 buques, derrotó por completo a la gran armada imperial que contaba con 700 barcos. Las probabilidades parecían estar en contra de los terranos, que se enfrentaron a casi 1000 wyverns y más de 700 buques imperiales, pero esta era la primera vez que se utilizaban transmisiones de imágenes para dar un anuncio oficial en la zona de la tercera civilización. Aki e Ikia estaban tan atentos como podían, esperando absorber todo lo que Lumies estaba a punto de decir. Tras la batalla, la flota aliada aniquiló por completo a la marina imperial. Las naciones de Gran Bretaña y Alemania no sufrieron bajas y todos sus barcos quedaron intactos, pero, por el contrario, los 700 barcos de la Marina Imperial fueron aniquilados o capturados por los victoriosos terranos. Hace una semana, los aliados, con sus grandes máquinas voladoras, bombardearon muchos centros industriales y varias ciudades del imperio, paralizándolo en muchos aspectos. Incluso la llamada Joya del Este, la ciudad de Stirant, fue bombardeada hasta quedar en ruinas y decenas de miles murieron. Por lo tanto, el imperio se vio obligado a retirar tropas de sus colonias para reforzar la defensa de la capital. El lugar se llenó de ruido mientras Lumies continuaba. A todas las personas bajo el dominio de las tiránicas juntas de gobierno de Parpaldía, levántense ahora. Es momento de actuar. La Sociedad de Naciones los ayudará de todas las formas posibles. Es hora de tomar las armas y luchar contra sus opresores. Venganza por su pueblo, su patria y sus familias. Luchen. Si se levantan ahora, no perderán nada más que sus cadenas. Parpaldía no es invencible. Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria, Turquía, Japón, los Países Bajos, todos están unidos por su tan esperada liberación. Altaras se unirá a ellos en la lucha y, de ahora en adelante, ordenaré al Real Ejército Altariano que expulse a las guarniciones imperiales de las islas frente a la costa de Altaras. Luchen. Ganarán. Ahora es el momento. Luchen por su libertad y prevalecerán. El imperio caerá de rodillas. La llama de la resistencia arde intensamente en millones de oprimidos bajo el imperio. Luchen, gente. Luchen. Concluyó Lumies, recibiendo un aplauso masivo. Si era cierto, el imperio realmente recibió una paliza monumental. Ikia también se dio cuenta de que ahora era el momento. Aki, tienes razón. Dijo Ikia. Vamos, Ikia. Dijo Aki. Ambos tomaron sus rifles y comunicadores, y Aki también trajo una cosa más interesante. La nueva bandera del reino de Kooze. Se envió la orden. Poco después, el KRA envió a 780 soldados que asaltaron el cuartel general de la Junta de Gobierno a mediodía. Pronto, la revuelta se extendió por todo Kooze. Miles y miles se rebelaron contra el dominio imperial. La antigua familia real de Kooze, la casa de Marfont, con el príncipe heredero de 24 años, Pedro V, como actual jefe, regresó a Kooze entre una celebración masiva de los nativos. Su legítimo rey regresó después de casi un siglo de exilio. Los rebeldes asaltaron los bancos de la ciudad y reclamaron el oro de Kooze. Una vez más, 8 millones de ciudadanos de Kooze obtuvieron su independencia después de casi un siglo de opresión. La sombra de la fatalidad se cernía sobre el imperio Parpaldía. Fin del capítulo 26. El link a la historia del autor estará en la descripción.